a Solán. Muy buenos días, muy buenas noches para ustedes. Soy Solange San desde Córdoba. En primer lugar, quisiera expresar profunda gratitud al equipo fundador y organizador de la primera Feria Virtual del Libro España por habernos concedido un espacio y un tiempo en este evento maravilloso que celebro en mi corazón y por el que les felicito, porque sabemos que para llevarlo a cabo se precisa una grandísima capacidad de organización y de amorosa dedicación. Muchas gracias pues a César Salvatierra y a Alan Morales, así como a Libertad Betancourt, coordinadora, embajadora cultural y auspiciadora de la feria, y a Rafael Luna, gestor cultural en España y presidente de la Asociación Arte Ahora. Muchas gracias por hacer posible que el caudal, la música de la cultura, siga adelante y reverbere en tiempos de pandemia. Les voy a presentar a un poeta, Antonio Varo Baena. Buenos días, Antonio. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la feria. Para mí es un gran honor presentarte. Antonio Varo Baena es natural de Montilla, Córdoba. Es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, así como especialista en medicina preventiva y salud pública. En la actualidad es el jefe de la sección de epidemiología de la Consejería de Salud en Córdoba y profesor asociado de la Facultad de Medicina. Es también experto universitario en bioderecho, experto universitario en virus o emergentes, máster en bioética y máster en economía de la salud. Antonio Varo es académico correspondiente en Montilla y presidente del Ateneo de Córdoba. Como escritor, su faceta primordial es la de poeta, en la que ha obtenido premios como el Premio Internacional Arcipreste de Ita y en 1992 Accesis de Luis Carrillo de Sotomayor, o el Premio AEFLA de Poesía. Ha publicado relatos breves, 2 novelas y ensayos sobre poesía, literatura, filosofía y flamenco. Es miembro de la Asociación Colegial de Escritores de España y de la Asociación Andaluza de Críticos Literarios. Asimismo, es miembro de jurados de poesía, entre los que destacan el Juan Bernier y el Leonor de Córdoba. Es colaborador del diario Córdoba y ha sido director gerente de la Fundación Vicente Núñez y de revistas y colaborador de revistas literarias como Zubia, Propaganda Literaria, Astro, Cuadernos de Hiponuba y Turia. En la Feria Mundial Virtual del Libro España nos presenta su poemario Polvo y Sombra, publicado por Editorial de Papel. Antonio, ¿cómo surge este libro tan bonito que tengo aquí? ¿Cómo surge Polvo y Sombra? De nuevo, buenos días. En primer lugar, me gustaría pues, felicitar a Libertad Digital y a todos los que la acompañan, que hace posible esta Feria Mundial realmente algo asombroso en los tiempos que corren, ¿no? Y por supuesto una idea magnífica y ya digo, los felicito de todo corazón y por supuesto también agradecerle mi participación en esta feria y por supuesto a ti, Solán, y también a Rafael Luna, ¿no? El libro surge, pues, como surge todos los libros, un hilo, una frase, una experiencia. Decía Rilke que no se escribe con sentimientos, sino con poesía, sino con la experiencia, ¿no? Y en este caso este libro surge de la experiencia de la ausencia, ¿no? Es un libro de temática amorosa
y realmente pues surge precisamente de ese sentimiento, de esa emoción de desamor, de ausencia, de lejanía de la persona amada, ¿no? Eh, entonces surge de una manera casi compulsiva, ¿no? En pleno confinamiento aquí en España, la primera fase de la pandemia, pues alrededor de eso a la hora de la oración, que ya no se dice, ¿no? Que cuando está anocheciendo, pues bueno, te viene una palabra, una idea a la cabeza y empiezo a escribirlo, ¿no? Yo suelo ser bastante rápido a la hora de escribir y este libro surgió pues prácticamente en el término de 10 o 12 días, ¿no? Y ya Ah, digo sí. que surge precisamente no de una necesidad, porque necesario son otras cosas. El escribir no es necesario. Para muchos incluso es inútil. Pero bueno, surge de un sentimiento interior, pero más Ujú. que los sentimientos también son experiencias, ¿no? Rilke en ese sentido tendría que haber matizado un poquito más, ¿no? Surge precisamente de esa experiencia y de la necesidad de escribir algo, ¿no? Ujú. ¿Y cómo compaginas la escritura con la densidad y complejidad de trabajo que estás teniendo durante la pandemia? Bueno, pues levantándome pronto y trabajando los fines de semana como este, eh, un poco programándote la hora, pero claro, también lo imprevisto en mi trabajo a veces es imposible programarte, ¿no? Pero, en fin, echándole muchas horas y mucho tiempo y descansando poco. Sí, 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 claro. Sé que duermes poco y si no, es que sería imposible, porque además no paras en el Ateneo, desde que, además, mucho más desde que entraste como presidente del Ateneo de Córdoba. Y sé que hay varias secciones en el Ateneo, tenéis cine, tenéis poesía, teatro, flamenco. Y me surge la curiosidad, Antonio, ¿qué te gusta escribir más? ¿Disfrutas más escribiendo un poema, un artículo, obra de teatro? Escribir siempre es doloroso, siempre implica Ah, un cierto sufrimiento, ¿eh? Eso de que es alegre, te produce satisfacción. Al que le produzca eso, pues yo, pues, en fin, me parece muy bien, ¿no? Y lo felicito, pero nos escribir, felicitamos, sí. escribir surge del dolor y surge precisamente de un sufrimiento interior. Y además, a la hora de escribir, eso cuesta trabajo. Es decir, esto no es un ordenador que le da una tecla o una lavadora que echa y que ello se hace, ¿no? Es decir, a mí me gusta, pero a mí sobre todo me gusta escribir poesía, ¿no? Eh, Sí, escribir ensayo es más trabajo y es más un trabajo, ¿no? Poco las dos cosas. Escribir teatro me gusta muchísimo, porque el teatro tiene mucho también de poesía, ¿no? Tiene mucho de sentimiento poético y me encanta escribir teatro, pero necesita evidentemente mucho más tiempo, necesita más disciplina, una estructura, eres menos libre a la hora de escribir teatro o cuando estás escribiendo una novela, a pesar de que parezca que escribir una novela, que también he publicado varias novelas y estoy escribiendo ahora mismo una. Escribir una sí. novela también necesita una disciplina, un rigor, cuesta trabajo, mucho tiempo, ¿no? Dedicarle. La poesía en ese sentido es más liviana, ¿no? En ese Sí. sentido es más liviana, más dolorosa, pero para mí personalmente me produce más satisfacción, ¿no? Mi sentimiento es sobre todo un sentimiento poético, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente para mí me interesa toda la literatura, ¿no? El ensayo, el teatro, la novela, el cuento corto. Tengo previsto a ver si este año no creo que ya no me dé tiempo, para el año Sí. que viene a ver si puedo publicar algún libro de relatos cortos, que ya lo tengo el libro, pero fíjate, ahora Ah, mismo sí. no tengo tiempo de un poco de ponerme a prepararlo, ¿no? Y de Ujú. mandarlo a publicar, ¿no? Es decir, que todo me gusta. Ahora mismo me está gustando mucho escribir el cuento corto, ¿no? Sí. Y también estoy en ello porque además, dadas las circunstancias, es lo que, es lo que se acopla más al tiempo actual, mi tiempo actual en estos momentos. Pero repito que lo que realmente me gusta es
y lo que realmente me produce más satisfacción es escribir poesía. Lo que pasa es que después la relees, hay que hacer, como decía Horacio en la epístola a los Pisones, que se guardara el poema 9 años en el bolsillo izquierdo, y cuando la relees después ya dice, ay, pues ya esto no es lo que yo quería, ¿no? Entonces ya empiezan las dudas y empieza un poco el darle vuelta al poema, pero de primera, evidentemente, pues escribir poesía. Sí, la satisfacción, ¿verdad?, de cuando un poema queda bien y es Sí, algo muy, muy especial, sí. sí. Y también estás con la novela, ¿sigues adelante con la novela de Sí, la sí, trilogía? claro, lo que pasa es que obviamente hay que dedicarle más tiempo y ahora tengo poco, pero encuentro huecos y tengo por ahí un cuaderno que voy escribiendo cuando puedo. Sí, 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 sí. Y además el ensayo sobre la pandemia que estás Sí, ese está, escribiendo y te van a publicar pronto. sí, ese está bastante más avanzado Sí, claro. y lo pensaba publicar a final de año, pero voy a esperarme un poco, porque dadas las circunstancias actuales, que hay una tercera onda epidémica, voy a esperar un poco a ver qué pasa y, en fin, y hacer un libro un poco más completo, ¿no? Que no sea un libro como eso. Bueno, hubo gente que sacó libros sobre la pandemia en mayo, así, bueno, una cosa tremenda, cuando todavía prácticamente no se sabía nada, realmente daba la experiencia de aquellos 2 meses, ¿no? Bueno, Sí, tenía una prisa por sacar libros sobre el tema, entonces yo me voy a esperar un poquito más a ver qué pasa, pero vamos, lo sacaré, espero, a lo largo de este año. sí, sí, sí. No, además que requiere una investigación muy importante Claro, es y que es más asombroso, ¿no? Que ya en mayo. Yo saqué en mayo un libro, pero no un libro de ensayo, no un libro sobre la epidemia, sino un libro que se llama Palma y Aplauso, que explicaba cuando la gente salía a las 8 de la tarde a aplaudir todos los días para el presidente del sí, Estadio, sí. que en realidad lo que se aplaudían eran a ellos mismos. Yo creo que la gente se aplaudía a sí misma. Sí, Claro, sí, a su soledad en aquel momento, a su angustia, a su momento pues, de desesperación, ¿no? Y entonces pues escribí unas notas que se convirtió al final en un pequeño cuaderno de aforismos, que ese sí lo publiqué porque efectivamente eran aforismos relativos a pensamientos que me inspiraba aquellos momentos, ¿no? Ujú, ujú. ¿Y te apetece leernos Sí, eh, de Polvo y Sombra? Además, está muy cuidada la edición, ¿verdad? En ediciones de la edición de papel, papel, sí, efectivamente, es una está edición muy a bonita. mano y has elegido tú la pintura. Sí, Eh, la es una, portada es de un gran una- pintor de Córdoba, que además era uno de los pintores del Grupo Cántico, el famoso Grupo Cántico de Córdoba, pertenecía al sí, Grupo Cántico como pintor, que es Ginés Liébana, ¿no? De un cuadro sí, que poseemos suyo. Bueno, el título del libro, Polvo y Sombra, puede hacer sí, referencia a una frase de Horacio, el poeta sí, romano, que ya lo he nombrado 2 veces, que dice, pulvis et umbra sumus, polvo y sí. sombra somos, ¿no? Entonces yo cogí las 2 primeras palabras, polvo y sombra, ¿no? Y voy a leer el primer poema del libro, suelen ser poemas breves, ¿no? Y Sí. dice así, arrancó como un segador la mies, el dolor, como si desclavara el hierro candente de la fragua, de un cuerpo inerme en la ingrata sangre de las horas. ¿Hay amor en el amor? ¿Quién lo sabe? Solo un beso nocturno es suficiente. Qué El poema bonito, está terminado. qué bonito, porque es como decía Juan Ramón Jiménez, cuando el poema es breve, es un éxtasis, ¿no? Y él decía que no necesitaba más. Y tu poesía es así, es muy profunda, ya vemos que desde el título es ya de una densidad, una profundidad existencial, ¿eh? Entonces yo he encontrado en cada verso, eh, pues lo que te invita, aparte de la belleza, la reflexión, nos invita a reflexionar, Sí, sobre sí, lo que... mi poesía siempre ha tenido un cierto toque existencialista, ¿no? Algún toque surrealista en algún momento, aunque eso
prácticamente lo he ido perdiendo a lo largo de mi poesía, ¿no? Pero siempre me crié además, se puede decir, intelectualmente con el existencialismo, ¿no? Con Sartre y con Camus, ¿no? Que siempre han sido para mi referencia, especialmente ya Sartre quizás menos, pero La náusea sigue siendo para mí un libro clave, y después Camus, ¿no? Me he hecho más camisiano, por decirlo de alguna manera, más Sí, que sartriano, ¿no? Pero me sigue interesando Sartre, aunque últimamente está muy denostado, ¿no? Me parece que se ha quedado en el rincón de la historia y de la literatura, pero yo creo que tuvo un momento importante. Yo creo que es así por el tema político, con respecto a Sartre, más que otra cosa, pero bueno, tuvo su importancia y yo creo que la sigue teniendo. ujú. Y ahora, ¿piensas que va a ocurrir después de la pandemia como en la peste? Sabes que expone que, bueno, que después de una situación extrema, pues se sigue con la fiesta como si aquí no hubiera pasado nada, ¿no? No, siempre cuando produce este tipo de pandemia, desde de la pandemia de peste negra del siglo XIV que entró en Europa en 1347-48, pues, Sí, pues después un cambio radical, es decir, surgió el Renacimiento, es decir, de la epidemia de peste negra. Hay grandes cambios, ¿no? Siempre que produce este tipo de epidemias grandes, que no nos vamos a poner ahora aquí a hacer una disertación sobre el tema, grandes cambios. Y yo creo que esta va a producir cambios sociales importantes, ¿no? Eso es así. Evidentemente, ¿qué pasó de gripe española en 1918-1920? Porque acabó la Segunda Guerra Mundial, llegó la gripe española y mató a 50 millones de personas y surgió los felices años 20. ¿Por qué no? Es decir, porque de esta pandemia surgirá cambios en la globalización, en el mercado, en la economía, socialmente, pero también, evidentemente, habrá una gana contenida de todo el mundo de vivir. ya, sí, 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 sí. ¿Piensas que eh, nos va a ayudar a cambiar No, bueno, yo no soy algo? optimista, yo no soy en para este tipo de cosas. Algo, he No, dicho no algo, a cambiará, cambiar algo. no cambiará nada, cambiarán cosas. He dicho, repito, cambiarán cosas sociales, No, económicas. nosotros, Nosotros no las vamos a personas. cambiar, no creo que cambie nada. No lo creo. Mm. El ser humano, el ser humano, la condición humana seguirá siendo la misma. Sí, bueno, él ahí, Cami, dice que plantea una situación de esperanza cuando dice que en el ser humano, en definitiva, hay más cosas para ser dignas de admiración que de Bueno, desprecio. sí, bueno, que a mí en ese sentido era muy optimista, pero yo me quedaría con Cioran, que dice exactamente todo lo contrario. El filósofo rumano A francés ver, es que has Emile dado Cioran dice con exactamente, el y yo pesimismo. estoy más con Cioran que con Camus en ese sentido. Es que sí, pero y además que el pesimismo de Cioran es fabuloso porque Hombre, de una lucidez. a esta hora de la mañana es mejor dejarlo a un lado. El Sí, no, pesimismo vamos nos a... quedamos con el optimismo de Camus. Y con Nietzsche, que también que sé que es muy importante, tienes un ensayo sobre Nietzsche y Sí, sí, también por está supuesto, muy presente en tu poesía vital, sí. es de los Eh, grandes pensadores de la historia, ¿no? Y hay un antes y un después de Nietzsche, ¿no? Obviamente. mm, sí, sí, por supuesto. ¿Cuál es la simiente de tu amor por la palabra? La simiente de mi amor por la palabra, bueno, el ser humano básicamente se diferencia de otros animales precisamente en la palabra, ¿no? Y la poesía precisamente yo creo que es la quinta esencia de la palabra. Decía Valéry que no se escribe con ideas, sino con palabras, ¿no? Y entonces el poeta tiene que tener mucho cuidado a la hora de manejar esas palabras, ¿no? Y pienso que tiene que cincelarlas con muchísimo cuidado, aunque hay, también hay muchas teorías. Hay quien piensa, hay escritores, con Jacques Cousteau, creo que, si no recuerdo mal, que decía que no se podría corregir, que lo que se escribiera era lo que valía, ¿no? Sin correcciones ninguna. Y sin embargo, había otros escritores, no sé, un narrador como Flaubert, que, en fin, que no dormía por una Sí, palabra, sí, ¿no? sí, Es sí, decir, que toda la noche buscando el adjetivo exactamente, pero correcto. yo considero que, evidentemente, si nuestro material son las palabras, ¿no? Mm, Podríamos hacer hay una película que es el halcón maltés,
que al final dice una frase de que está hecho el halcón y dice, está hecho de la materia de los sueños, ¿no? Pues el hombre está hecho de la palabra, ¿no? Y entonces, pues la palabra precisamente es lo que hace que nos comuniquemos y sobre todo que conozcamos. Nos comunicamos, pero también conocemos a través de la palabra y básicamente Sí, quien tiene ese prurito, esa antorcha, yo creo que de conocer sobre todo y de comunicar sobre todo también, yo creo que es la sí, poesía. sí. Trabajas con diccionarios, ¿no? Te imagino No, trabajando. no, 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 no. No trabajo mucho con diccionarios, ¿no? No, O vamos, a la hora con, de escribir, a la hora de escribir poesía, sí. vamos, pues, a la hora de leer a alguien que no, una palabra que no conozco y eso sí, pero no, no. Procuro Ujú, no escribir con diccionario. Eso no quiere decir que no utilice a veces alguna palabra que es más compleja, ¿no? Pero no se puede escribir. Vamos, se puede escribir, pero no creo que salga una poesía auténtica o sincera si se escribe con un diccionario al lado, lo cual no quiere decir que no pueda ser, ¿no? Evidentemente, una consulta siempre se puede hacer, obviamente, ¿no? A la hora de escribir un poema, yo escribo poemas en papel, yo lo escribo a mano, y Sí, sí. después lo paso al ordenador y una vez al ordenador lo trabajo, ¿no? Pues lo trabajo si creo necesario trabajarlo, ¿no? Y en Ujú, pues sí se puede consultar un diccionario, pero de primera no, obviamente. claro. Ujú. ¿Te apetece leernos y Sí, siempre, por favor, otro poema? bueno, sigo el orden. Segundo. Sí. Nos obliga la distancia. Cuando aún conservo la huella de la textura de un pecho entre las líneas de la mano. Pero el deseo es duro. Vuelve para escanciarse en la copa solitaria cuando el recuerdo pervive. Como un caballo inquieto, recurvita la sangre. Qué bonito, qué bonito. Está muy presente el deseo en este poemario. Sí, posiblemente Por la, claro, uno de los leitmotiv de la poesía, yo creo que de la literatura general, de la poesía en particular, el deseo, ¿no? claro, y además muy intenso porque has trabajado la ausencia, ¿no? En estos. Efectivamente. Mm, El eh, deseo es una ausencia. ujú. En el momento que es presencia ya no es deseo. Sí, bueno, desde el psicoanálisis hay también otras. Sí, sí, bueno, evidentemente. eh, quiero decir que nos daría para una Sí, sí, conversación más para un larga. Pero debate. no sé si tenemos más tiempo, creo. eh, la verdad que no sé si tenemos más tiempo porque sí que me gustaría. ¿Qué autores te han influido más de poetas? Bueno, ya han salido algunos, ¿no? Sí, bueno, Algunos autores, pero al Ujú, principio de más joven, pues evidentemente Antonio Machado, después Vicente Aleixandre, Gustavo ujú. Adolfo Bécquer, eh, posteriormente ha evolucionado Claudio Rodríguez, para mí uno de los grandes poetas de todos los tiempos de España, Vicente Núñez, Manuel Ujú. Machado, lo recuperé, en fin, yo creo un Sí, poco en esa tesitura está San Juan de la Cruz, evidentemente. claro. Sí, Está la gran influencia de mi poesía y también me ha influido muchos autores extranjeros, ¿no? De ese Eliot, Baudelaire, Verlaine. Me gustan mucho los simbolistas franceses, el sí. surrealismo, en fin, que hay un amplio abanico, pero básicamente en castellano, claro, porque siempre los otros son en idioma extranjero, pero te deja un pronto, te deja un pozo o una manera de pensar, ¿no? Que influye en tu poesía, ¿no? Y por un lado ha sido esta española que he comentado, y por otro lado algunos poetas franceses o ingleses. Ujú, Shelley, por ejemplo, también, podría citarlo, sí, poetas sí. románticos ingleses, especialmente Shelley, ¿no? Ujú, sí. Si quieres leer otro poema ¿no? Sí, sí, y Y de luego, acuerdo, sí, porque no sé si se ha pasado el tiempo. Tengo un poco. son las 9:56. Vale, es que tenemos que dar paso a Elena Bien, Cobos pues ya está. porque Pues mm, muchísimas gracias.
Sí, sí, porque si no, no me va a quedar tiempo para extenderme con ella. Sí, muchísimas Muchísimas gracias. gracias, encantado de Antonio. estar de nuevo con ustedes aquí en la feria y un abrazo para Rafael, para Libertad, para ti y para todos los que hacen posible esta feria. Sí, la Gracias. verdad Buenos que días. en estos momentos, muchas gracias. De Hasta verdad luego. que estás Voy muy a- ocupado. Te agradecemos que estés aquí nada, siempre en este un placer. momento. Voy a salir. Venga, hasta luego. Adiós. Gracias, un placer Adiós. y un honor. Adiós. Elena, Hola, buenos días. muy buenos días. ¿Cómo estás? Te teníamos esperando y yo no Pero, sabía si me iban a mandar algún enlace, pero bien, vamos, he pasado directamente. Yo creo que lo estoy haciendo bien. Les voy a presentar a la siguiente autora. Es Elena Cobos Ruiz, es natural de Montilla, Córdoba. Es funcionaria de la agencia tributaria, miembro de la Junta Directiva del Ateneo de Córdoba y directora de la editorial Andrómina y presidenta de la Asociación Cultural Andrómina. Ha formado parte de varios jurados de poesía y de relato en el Ateneo, Premio Ciudad de Baena, Leonor de Córdoba, y ha sido distinguida con la Fiambrera de Plata del Ateneo de Córdoba. Asimismo, ha sido nombrada asociada de honor por la Asociación de Empresarias y Profesionales de Córdoba. Elena Cobos es escritora, articulista, autora de la novela Leyendo a Colette recordé a mi padre, así como ha colaborado con poemas en antologías junto a otros poetas. En la Feria Mundial Virtual del Libro España nos presenta su ensayo publicado por la Universidad de Córdoba, UCO, junto con otros autores y en torno a la obra de Benito Pérez Galdós. Y este ensayo se titula Fiscalidad y moral en la novela Miau. Elena, ¿cómo surge este trabajo? bueno, este trabajo surge gracias a Ana Padilla Mangas, profesora doctora de la UCO, de la Facultad de Filosofía y Letras, que me propone hacer un trabajo sobre Galdós, y me lo orienta, dada mi actividad profesional, al tema a la novela Miau, ya que el protagonista es un funcionario de Hacienda. Miau es el acrónimo, ¿vale?, de moralidad, income tax, que es declaración de renta, ¿vale?, Sí. aduanas y deuda. Este funcionario piensa que la solución a la España del momento pasa por estos cuatro temas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí me pongo a trabajar y surge el trabajo, el cual pues me ha hecho que conocer a Galdós de una manera que lo desconocía. ¿Qué te ha supuesto la investigación? ¿Qué te ha supuesto? ¿De qué manera te ha enriquecido? Pues me ha enriquecido, mira, literariamente. Ya te digo, he descubierto un autor que para mí monta una obra dentro de otra obra y dentro de otra obra, ¿vale? Es un autor con una trayectoria tremenda, con una cultura del mundo clásico que también me lo ha enseñado tremenda, me ha descubierto el siglo XIX, porque también plasma la realidad de un momento que yo no conocía al nivel que él nos lo muestra. Luego el estudiar toda esa parte pues me ha hecho conocer lo que supuso el siglo XIX en Europa, ¿no?
que fue la conformación de las naciones tal y como hoy las entendemos. Me ha llevado, por ejemplo, el tema de la moral, que él pone como requisito para salvar un país, a estudiar eso, la moral, la importancia de la moral colectiva, ¿vale? Y de cómo eso afecta a la convivencia de las personas y de cómo la moral está intensamente unida, intrínsecamente unida a la ley, a la legislación y a la convivencia de la sociedad. Y bueno, pues me ha supuesto bastante, me ha supuesto además que lo que es el estudio del trabajo lo he hecho durante el año anterior a la pandemia y ha sido durante el primer periodo del confinamiento, cuando teletrabajando por la mañana y redactándolo por la tarde, pues la verdad es que me ha servido mucho espiritual y emocionalmente, pues porque me ha ayudado a llevar además la situación tan extraña que hemos estado viviendo. Y que vivimos todavía, claro. Sí, el trabajo está haciendo una labor, en este caso terapéutica también, ¿no? Sí. La satisfacción de un tiempo que parecía paralizado, encapsulado, donde no había vida, no sabía si más allá de la esquina de tu casa se vivía, el que surgiera el libro. Pues eso también me ha reconfortado mucho. Sí, lo comprendo, porque yo creo que todos los que escribimos hemos agradecido, ¿no?, a la cultura, a la literatura, poder canalizar esos momentos, esos meses y ahora, ¿no?, que está siendo un momento tan difícil también. Y hay algo importantísimo que destacas sobre Galdós, y es lo siguiente: la literatura de Galdós te ha hecho ver cómo cualquier decisión, por pequeña que sea, puede afectar a los otros. Claro, porque él lo que Galdós nos muestra en el libro son las decisiones, la pillería que hay en esa época, en la política, cómo los funcionarios no entraban a su trabajo por medio de una oposición y no existía la carrera administrativa como ahora la conocemos. Y cómo el que me ha hecho pensar mucho, cómo el que tú favorezcas en un momento a alguien, pensando lo que se dice, que es lo que se ha dicho tantas veces, el hacer favores con dinero ajeno, pensando que beneficia a alguien, pues tienes que pensar que ese beneficio es a costa de alguien. O sea, cuando una decisión que tomas, ¿vale?, lógicamente trasciende más allá de tu propio, a no ser que sea una decisión personal, claro, trasciende siempre en sociedad, trasciende a otras personas y las condiciona a ellas también. Claro. Qué importante, ¿eh? En todo. Me parece que lo podemos aplicar a nivel familiar, a nivel... Claro, también te puede llegar, porque luego también, bueno, el tema de la libertad, porque la libertad, cuando se toma una decisión, estás negándote a otras, pero también estás condicionando la libertad de los otros. Eso también me ha hecho ver el trabajo que he estado haciendo y me ha enriquecido, creo que me ha enriquecido bastante. ¿Y tu amor por la palabra? ¿Cómo? Mi amor por la palabra es lo que tú has dicho hace un momento. Por ejemplo, en este tiempo, la palabra es lo que nos ha enseñado todo. Y la palabra es la que nos ayuda a imaginar. Y cuando imaginamos nos hacemos mejores porque queremos, al imaginar deseamos lo que imaginamos, lo bello que vemos, ¿no? Y eso yo creo que nos hace mejores. La palabra en este tiempo de confinamiento es lo único que nos ha permitido salir al exterior.
mediante los libros, pues yo ahora mismo estoy leyendo a Mia Couto. Con Mia Couto estoy viajando a Mozambique, en un tiempo donde por las circunstancias no puedo salir de mi ciudad. Entonces la palabra me está mostrando todo lo que ahora mismo me está vetado, pero no ahora, sino de siempre. Y la palabra te hace que puedas vivir. La palabra en literatura te muestra un sentimiento que tú de pronto puedes reconocer como tuyo, o una vivencia que tú la has tenido y que no le has dado la importancia o le pone nombre a un sentimiento. Entonces, pues la palabra es fundamental. Para mí bueno, yo creo que para todos, ¿no? De hecho, decían que tú te desenvuelves a cuantas más palabras conozcas, cuanta más léxico sepas, te desenvuelves mejor en la vida, te sabes desenvolver porque te puedes defender también mejor. Y de hecho, si algo, porque estoy viendo en el cartel de la primera feria virtual del libro, que hoy no recibe, es por ejemplo el Quijote. El Quijote lo que asombra es la cantidad de palabras distintas, que en ese texto no hay otro texto que recoja tantas palabras distintas de un solo autor que recoja tantas palabras distintas. Sí. Entonces, pues la palabra es enriquecedora. Sí. Decía Primo Levi que la diferencia entre saber comunicarse o no es abisal, porque hace que una persona pueda salvarse y otra no. Claro, porque tú reconoces, cuando tú le pones nombre, como te he dicho, al sentimiento, cuando tú descubres, por ejemplo, en un libro que lo que estás sintiendo en un momento determinado puede ser odio, rencor o amor o añoranza, tú actúas en función de cuando descubres o cuando tú le has puesto nombre a eso. Pero esa desazón que te provoca el desconocimiento, tanto de los sentimientos como de cualquier otra cosa. De hecho, yo siempre pienso cuánto pierde la persona que no sabe leer, ¿no? Y va caminando por una calle y no va reconociendo los letreros que va viendo. Está perdiendo el 50% de la sensación. Tú descubres un barrio por los carteles que hay, por los anuncios o incluso por el nombre de las calles. Eso el que no lo conoce, pues lo pierde. Claro. Y en todo esto que nos estás, ya para finalizar, yo tengo la curiosidad de saber cómo compaginas, Elena, el trabajo tan complejo en la agencia tributaria con la escritura y además con tu labor de editora. Porque la ventaja que tiene mi trabajo es que el tiempo está tasado. Entonces, salvo unos periodos extraordinarios, yo trabajo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Eso significa que después de comer y reposar, pues tienes bastantes horas a los que puedes dedicarte. Pues hay quien se dedica al ocio, al gimnasio, y hay quien se dedica pues trabajando y ocupando la tarde que da para mucho, hasta las 10 de la noche da para mucho. Entonces es cuestión de organizar el tiempo, ya está. Claro, porque además desde que te incorporaste al Ateneo hace tantos años, no has parado de trabajar también, ¿verdad? ¿Cómo sí, es? la labor de la Ateneo es completamente enriquecedora, ¿vale? Porque me pone en contacto con una gente que de otra manera, pues date cuenta que el nivel de la gente que está en el Ateneo, pues son escritores, actores, profesionales doctores. Entonces, eso me ha enriquecido mucho porque y además de otras facetas que yo si no hubiera tratado, ¿no? Porque ahí puede haber un biólogo, puede haber un egiptólogo o un profesional del derecho, y eso me ha enriquecido mucho. Y bueno, el contacto con la gente, el conocimiento de los que han ido allí, porque además se dan conferencias y se dan sobre temas que son
que de otra manera yo no hubiera accedido a ello. Entonces, bueno, también te voy a decir una cosa, que yo dedique ese tiempo a eso no quiere decir que el que no lo dedica a esto que nosotros lo dedicamos no esté haciendo nada, o sea, que todo el mundo hace algo. Lo que pasa es que a lo mejor, y además si te gusta, pues quizá, hombre, eso no quita de que haya veces que te pese, ¿no? Porque para tener un nivel, no quiere decir que yo estoy diciendo que tenga un nivel, sino un nivel tiene el trabajo, hay que mantenerlo. Pero bueno, yo creo que cualquiera, el que está, pues cualquier persona, la tarde también, o la tarde o fuera del trabajo, todo cuesta trabajo, como si te dedicas a las relaciones sociales, también tienen su trabajo. Muy bien, Elena, pues estoy muy contenta, te agradezco muchísimo cómo nos has enriquecido con todo lo que nos has contado, ¿no? Tan bello de tu vida, todo lo que llevas adelante. Y para mí ha sido una gran alegría presentarte, un gran honor. Muchísimas gracias por... Gracias, mira, específicamente a ti, a Libertad Betancourt y a todos los de la feria. Muchísimas gracias, me reitero en los agradecimientos que antes ha dado Antonio. Gracias, hasta siempre. Sí, muchas gracias a los dos. Y muchas gracias de nuevo a la feria, de verdad que es algo insólito. Muchas gracias por hacerlo posible.